El recuerdo más nítido no es el del impacto, no es el chirrido agónico de los neumáticos, mordiendo un asfalto que ya no podía ofrecerle salvación, ni el grito ahogado que se me quebró en la garganta. Tampoco es la sinfonía de metal torturado y cristal hecho añicos, esa cacofonía que anuncia el fin de un instante y el comienzo de un dolor que se medirá en años. No en el recuerdo más nítido, el que se ha grabado a fuego en el reverso de mis párpados, es el silencio que vino después y el sonido de sus pasos. Adrián y yo éramos una sola entidad esa noche. El coche, un viejo armatoste al que amábamos con la devoción irracional de la juventud. Era nuestra cápsula espacial y la carretera desierta, nuestra galaxia privada. La música atronaba por los altavoces reventados, una canción que hablaba de veranos eternos y promesas que jamás se romperían. Su risa, grave y contagiosa, rebotaba en el pequeño habitáculo, un eco a la mía. Éramos invencibles, dos dioses menores, jugando a ser mortales por unas horas, borrachos de nada más que la noche y la velocidad. Él conducía, su perfil recortado contra el fugaz destello de las farolas, sus nudillos blancos sobre el volante. Recuerdo haber pensado, en un destello de lucidez casi profética, que confiaría mi vida a esas manos, sin dudarlo un segundo. La ironía es una bestia cruel. Luego, la luz, dos faros como ojos de un demonio ciego, apareciendo de la nada en nuestro carril, el volantazo instintivo de Adrián. El mundo se plegó sobre sí mismo. El tiempo se estiró como un chicle, permitiéndome ver cada fragmento de la ventanilla estallar y flotar en el aire como diamantes malditos. Hubo un golpe seco, brutal, que me arrancó el aire y me reinició el alma. Y después, la oscuridad y ese silencio. Un silencio denso, pesado, lleno de partículas, de polvo y del olor metálico de la sangre. Colgaba del cinturón de seguridad, con el mundo al revés. Un dolor agudo, un clavo ardiente, me atravesaba la pierna y el costado. Cada bocanada de aire era una conquista que me costaba un gemido. Lo primero que hice, antes incluso de evaluar mi propia ruina, fue buscarlo a él. Adrián, susurré, pero solo salió un estertor húmedo. ¿Lo intenté de nuevo, Adrián? El silencio me respondió, imperturbable. Pero entonces oí un movimiento a mi lado, un quejido. Estaba vivo. Un alivio tan inmenso me recorrió que por un instante olvidé el dolor, el amasijo de hierros que era nuestro coche, la noche Jotao. Estábamos vivos juntos. Eso era lo único que importaba. Estoy bien, musitó el An. Su voz sonaba lejana, extraña. Oí el clic de su cinturón al soltarse, el ruido sordo de su cuerpo cayendo sobre el techo abollado del coche, que ahora era nuestro suelo. Luego, el forcejeo de la puerta del conductor, que cedió con un gemido metálico. La bocanada de aire frío y húmedo que entró me golpeó el rostro, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y a desastre. «Ayúdame», conseguí decir, mi voz un hilo tembloroso. Creo que estoy atrapado. Esperé el sonido de sus manos, buscando las mías, la calidez de su voz, prometiéndome que todo iría bien, la fuerza de su cuerpo, intentando liberarme de aquella trampa mortal. Esperé al amigo que Minuto Sánchez reía conmigo bajo la misma luna. En su lugar, lo que escuché fue el sonido que definiría el resto de mi vida, el crujido de la gravilla bajo unas botas que conocía tan bien como las mías, un paso luego otro. Se estaban alejando, no con pánico, no con la prisa de quien va a buscar ayuda. Era un paso medido, constante, decidido, el paso de alguien que se marcha. Mi cerebro se negó a procesarlo quizás
no lo oía. Quizás estaba en shock, desorientado, buscando un teléfono, una señal, una casa con luz. «Adrián», grité, esta vez con toda la fuerza que mis pulmones destrozados pudieron reunir. «Adrián, no me dejes». A los pasos se detuvieron. Por un segundo, uno solo, el corazón se me desbocó de esperanza. Va a volver, pensé. Se ha dado cuenta. Va a volver. Mas no fiz. El silencio se extendió durante una eternidad de 5 segundos. Y entonces los pasos se reanudaron, más rápidos, esta vez casi un troche. El sonido se fue haciendo más y más débil, devorado por la inmensa y solitaria noche. Se estaba yendo, no venía a ayudarme, no iba a buscar ayuda, estaba huyendo. Y yo, colgado de un cinturón que me asfixiaba lentamente, con el sabor de mi propia sangre en la boca y el eco de su cobardía retumbando en mis oídos. Aprendí la lección más terrible de todas, aunque la verdadera soledad no es la ausencia de gente, sino el abandono. Aprendí que el silencio que sigue a unos pasos que se alejan es el sonido más violento y ensordecedor que existe. El universo se contrajo hasta caber en el interior de aquel ataúd de metal retorcido. El eco de sus botas se disolvió en la noche, pero en mi mente seguía sonando, una y otra vez, un metrónomo macabro que marcaba el compás de mi abandono. El mundo seguía al revés, pero ahora mi alma también lo estaba. Todo lo que creía sólido, toda la arquitectura de mi confianza se había derrumbado en el lapso de esos pocos pasos. El dolor físico, que había sido un mero zumbido de fondo ante el shock de su huida, regresó con la furia de una marea. Era una presencia viva, una criatura con garras que se aferraba a mi pierna y a mis costillas. La sangre, caliente y pegajosa, me trazaba un mapa del dolor en la cara, goteando desde mi frente hasta mi barbilla, con una lentitud exasperante. El olor a gasolina se hizo más intenso, un perfume dulzón y nauseabundo que prometía un final aún más terrible. El frío de la noche empezó a filtrarse por el cristal roto, una caricia helada que me mordía la piel y se hundía hasta los huesos. Una parte de mí, la más ingenua, la que se negaba a morir, intentó fabricar excusas. Ha ido a buscar ayuda. Me susurraba a una vocecita temblorosa. Está en shock. No sabe lo que hace, volverá, siempre vuelve. Pero la lógica fría y cortante como un bisturí diseccionaba esa vana esperanza. Conocía el ritmo de su pánico, conocía el sonido de su urgencia, y lo que yo había escuchado no era eso. Era el sonido de la deliberación, el sonido de la autoconservación a cualquier precio, el sonido de un punto y final. Cerré los ojos, no para escapar de la visión del salpicadero destrozado y las luces de emergencia parpadeando erráticamente en la oscuridad, sino para escapar de esa verdad. Y en esa negrura autoimpuesta apareció un recuerdo tan vívido y cruel que me robó el poco aire que me quedaba. Fue hace un año. Estábamos sentados en el muelle, con las piernas colgando sobre el agua oscura del lago, compartiendo una botella de algo barato. Mi padre acababa de morir. El mundo se me había caído encima, y yo me ahogaba en un silencio que nadie parecía entender. Nadie, excepto él, no dijo mucho. Solo puso una mano en mi hombro, una mano pesada y firme. Escucha, me dijo, su voz ronca por el tabaco y la emoción contenida. Pase lo que pase, pero pase lo que pase, ¿me oyes? Yo nunca te voy a dejar tirado. Somos hermanos, ¿no? Y los hermanos no se abandonan en mitad de la tormenta. Una lágrima, caliente y salada, se mezcló con la sangre en mi mejilla. La tormenta estaba aquí, estaba clavado en el corazón mismo del huracán, y mi hermano
Mi supuesto hermano había corrido a ponerse a salvo, dejándome para que me hundiera. La cobardía tiene un sonido. Es el crujido de la gravilla bajo los pies de un amigo que huye y tiene un rostro. El de Adrián, recortado contra las farolas, sonriendo, minutos antes de borrarme de su vida con cada paso que daba para alejarse de mí. Cada latido de mi corazón era un martillo que clavaba la misma pregunta en las paredes de mi cráneo. ¿Por qué? ¿Era el miedo a la policía? ¿A las preguntas? ¿A un control de alcoholemia que quizá no hubiéramos pasado? ¿Valía tan poco nuestra historia? Mi vida valía menos que la posibilidad de una multa o una noche en el calabozo. El frío se hizo más intenso. Un temblor incontrolable se apoderó de mi cuerpo. El cinturón de seguridad, que me había salvado la vida en el impacto, ahora se sentía como una soga que me estrangulaba lentamente, oprimiendo mi pecho herido. La oscuridad del exterior ya no era solo ausencia de luz, era una presencia tangible, un depredador que esperaba pacientemente a que mi última chispa de vida se extinguiera. Iba a morir aquí, colgado como un animal en una trampa Han Solo. La última imagen de mi vida no sería un rostro amado, sino el recuerdo de una espalda que se alejaba, y en ese abismo de desesperación algo se rompió. O quizás algo se forjó. El dolor de la traición era tan agudo, tan incandescente, que quemó la niebla del miedo, y la autocompasión no iba a morir así. No le iba a dar esa victoria. Mi final no iba a ser la nota a pie de página silenciosa de su acto de cobardía. Si él había elegido su vida por encima de la nuestra, yo también elegiría la mía, aunque solo fuera por el placer de mirarle a los ojos un día y hacerle escuchar el eco de sus propios pasos. La esperanza no había vuelto. La esperanza era un lujo que ya no podía permitirme. Lo que nació en su lugar fue algo más primitivo y poderoso, una rabia helada, una determinación forjada en el abandono. Mis dedos, entumecidos y torpes, empezaron a buscar a tientas el botón rojo de la hebilla del cinturón. El clic que él había hecho para escapar, ahora sería mi primer paso para sobrevivir. El plástico rojo del botón se sentía extrañamente cálido bajo mis dedos helados. Como el último rescoldo de un mundo que ya no existía, apreté. El clic, seco y definitivo, resonó en el habitáculo con la solemnidad de un cerrojo abriéndose. Por un instante no ocurrió nada. Luego, la gravedad, esa ley implacable a la que habíamos desafiado con nuestra velocidad, reclamó lo que era suyo. Ancayan no fue una gran distancia, apenas 1 metro hasta el techo abollado del coche, pero el impacto envió una ola de fuego blanco por todo mi cuerpo. Un grito, animal y descarnado, se ahogó en mi garganta. El clavo ardiente en mi pierna se convirtió en una jabalina. Las costillas, lanzas rotas apuntando hacia mis pulmones. Quedé tendido sobre un lecho de cristales rotos, jadeando, con el universo reducido a un caleidoscopio de dolor, danzando tras mis párpados. El olor a gasolina era más fuerte aquí abajo. Me envolvía, denso y aceitoso, un sudario químico. Cada bocanada de aire era un veneno que me mantenía vivo. Me obligué a moverme, no por valentía, sino por un terror más profundo que el dolor, el terror a la quietud. Aquella llama que Adrián había intentado apagar con su huida se extinguiera por mi inacción. Apoyé las manos en el techo, sintiendo el metal frío y los bordes afilados de los fragmentos de vidrio incrustándose en mis palmas. Empujé. El mundo giró violentamente. El cielo y la tierra, intercambiando lugares en un borrón de estrellas y asfalto, vomité un líquido amargo y caliente
que se mezcló con la sangre y el aceite en el suelo improvisado. La puerta del conductor, la que él había usado para su escapada, colgaba de una bisagra como un ala rota. Era mi única salida. Me arrastré hacia ella centímetro a centímetro, dejando un rastro húmedo y oscuro. Cada movimiento era una negociación con un cuerpo que gritaba traición. La pierna derecha no respondía. Era un peso muerto, una ancla de hueso roto y carne desgarrada que arrastraba conmigo. Finalmente, llegué al umbral, saqué la cabeza y el torso, y el aire nocturno puro y helado fue como un bautismo. Olía a pino, a tierra húmeda, al ozono que precede a la lluvia. Olía a vida. Con un último esfuerzo, me dejé caer fuera del coche, aterrizando sin gracia sobre la gravilla del arcén. El choque de la pierna rota contra el suelo me arrancó otro grito, pero esta vez fue diferente. No fue solo de dolor. Había una nota de triunfo en él. Estaba fuera de la tumba, y fuera de la trampa. Estaba vivo y libre, aunque mi libertad fuera una isla de agonía, en un océano de noche. Me quedé allí, de espaldas al amasijo de hierros que había sido nuestro santuario, y miré. La escena era irreal, una escultura macabra iluminada por el parpadeo intermitente de un faro superviviente. Nuestro coche, panza arriba, parecía una bestia metálica abatida. Unos metros más allá, encajado contra un viejo roble, estaba el otro vehículo, una furgoneta oscura cuyo frontal había desaparecido. No había luces, no había movimiento. Un silencio de cementerio emanaba de ella. El demonio de los dos ojos ciegos también había encontrado su fin. Y entonces lo comprendí, la verdadera dimensión de su cobardía. No solo había huido de mí, había huido de esto, de las posibles consecuencias, de las luces rojas y azules, de las preguntas, de la responsabilidad. Había huido de los cuerpos que pudieran yacer en el silencio de esa otra cabina. Me había abandonado a mí, y los había abandonado a ellos, fuesen quienes fuesen, a su suerte. Mi vida, sus vidas, reducidas a un inconveniente en su biografía. Me giré con el cuello rígido y los músculos protestando, y miré por la carretera en la dirección que él había tomado. El asfalto se perdía en la oscuridad, una cinta negra que se tragaba toda la luz. No había nada, ni una sombra, ni el eco de un paso, ni un destello de arrepentimiento, solo el vacío. Un vacío con la forma exacta de Adrián. La promesa rota en el muelle del lago volvió a mí, no como un recuerdo doloroso, sino como un epitafio. Los hermanos no se abandonan en mitad de la tormenta. Había mentido Anne, o quizás nunca fuimos hermanos. Quizás solo éramos dos extraños compartiendo una misma ilusión de lealtad, una ilusión que se había hecho añicos contra el parabrisas de una furgoneta. Un viento frío barrió la carretera, arrastrando hojas secas que susurraban sobre el asfalto, sonaban como pasos. Por un instante demencial, mi corazón dio un vuelco, pero era solo el viento. Siempre sería solo el viento. Apoyándome en mis codos, con el aliento formando nubes blancas frente a mi rostro, comencé a arrastrarme lejos de los restos, en la dirección opuesta a la suya. No sabía a dónde iba, no sabía si encontraría ayuda o si simplemente me congelaría en una cuneta, pero cada centímetro que me alejaba del epicentro de su traición era una victoria. No me estaba salvando para volver a verle, me estaba salvando para no volver a ser jamás el hombre que confió su vida a las manos de un cobarde. Él había elegido su camino. Ahora, con sangre y gravilla bajo las uñas, yo empezaba a trazar el mío. El asfalto era un lecho de cuchillas frías. Cada centímetro conquistado era una herida nueva,
un tributo de piel y sangre que pagaba a la carretera que se había tragado nuestra juventud. El mundo se había reducido a eso, el arañazo áspero de la gravilla bajo mis manos, el peso muerto de mi pierna inútil y el ritmo de mi propia respiración, un fuelle roto que luchaba por avivar una llama moribunda. Me movía como una criatura primigenia, despojado de todo orgullo, impulsado únicamente por el instinto más testarudo, el de no morir. En el escenario de mi abandono, el tiempo se había convertido en un enemigo viscoso que se estiraba y se contraía a su antojo. Podrían haber pasado minutos o una era geológica desde que me arrastré fuera de los hierros. La memoria, un buitre, sobrevolaba los restos de mi conciencia, picoteando los momentos más tiernos para hacerlos sangrar. Vi su rostro en la oscuridad, no el de la huida, sino el de antes. El rostro que se reía a carcajadas por un mal chiste, el que se arrugaba en una mueca de concentración mientras intentaba arreglar el motor de aquel maldito coche. El que me miró con una sinceridad casi dolorosa en el muelle y me prometió una hermandad a prueba de tormentas. Mentiroso. Siseé a la noche. La palabra salió como un vapor helado, sin fuerza pero cargada con todo el veneno de mi alma rota. Era una conversación con un fantasma. El Adrián que yo conocía, el que existía antes del volantazo, había muerto en el impacto. El que había sobrevivido era un extraño, un cascarón vacío cuya única lealtad era hacia su propio miedo. Y ese extraño me había dejado aquí para que la noche me devorara. El frío ya no era una sensación externa, se había instalado en mi tuétano. Mis temblores eran tan violentos que mis dientes castañeteaban, creando una percusión macabra que acompañaba el zumbido en mis oídos. Empecé a perder la noción de la dirección. Me alejaba o me acercaba al desastre. El dolor era mi única brújula y apuntaba a todas partes. Cerré los ojos y por un instante me rendí. Sería tan fácil dejar de luchar, simplemente quedarme quieto, sentir el frío transformarse en una extraña calidez anestésica y dejar que el silencio, el verdadero silencio, no el que él había dejado atrás, me reclamara. Pero entonces, a través de la densa niebla de mi agonía, percibí algo. Primero fue una vibración sutil en el suelo, una pulsación que sentí en la palma de mi mano apoyada sobre el asfalto. Luego, un zumbido grave, lejano, que crecía lentamente en intensidad, desgarrando la quietud de la noche. Y finalmente, una luz, una estrella falsa, nació en el horizonte de la carretera. Un único punto de luz temblorosa que se hinchó, se dividió en dos y comenzó a devorar la oscuridad a una velocidad vertiginosa. El instinto gritó, ¡ayuda! Pero otra parte de mí, la que había sido herida de muerte por la traición, se encogió. La luz era violenta, inquisitiva. No era la caricia suave de un amanecer, sino los ojos de un depredador que se acercaba. Por un segundo de pánico irracional, pensé que era el An que volvía, que había dado la vuelta, consumido por el remordimiento. La esperanza es una hierba mala, capaz de brotar en el suelo más envenenado. Pero el rugido del motor era demasiado potente, demasiado firme. No era el traqueteo familiar de nuestro viejo coche. Esto era otra cosa más grande, más seria. Los dos faros se convirtieron en dos soles que me cegaron, borrando el mundo y dejándome flotando en un mar de luz blanca. Me quedé inmóvil, un animal deslumbrado en mitad del camino. El chirrido de unos frenos, mucho más controlado y potente que el nuestro, cortó. El Wairy, un vehículo pesado, se detuvo a pocos metros de mí. Se hizo el silencio, pero este era diferente. No estaba vacío, estaba lleno de potencial,
de la presencia de otros. Oí el golpe de una puerta al abrirse, el sonido de unas botas, pesadas y decididas, sobre el asfalto, pero estos pasos no se alejaban, se acercaban. Cada pisada era un martillazo contra el yunque de mi miedo. Me protegí los ojos con un brazo tembloroso. Una sombra se cernió sobre mí, bloqueando la luz cegadora. Oí una exhalación, una mezcla de sorpresa y espanto. «Dios santo», murmuró una voz grave, una voz que no conocía. Sentí unas manos sobre mi hombro, grandes y ásperas, pero extrañamente gentiles. Intenté hablar, decirles lo que había pasado, gritar su nombre, escupir la palabra cobarde, pero de mi boca solo salió un gemido ahogado. La cara del hombre se asomó a mi campo de visión, un rostro borroso enmarcado por la noche y la urgencia. Por un latido demente de mi corazón traidor, creí ver tus ojos, Adrián. Por un instante fugaz, vi el rostro de mi hermano volviendo a por mí, pero no eras. Tú nunca más serías tú, Anne. La negrura empezó a trepar por los bordes de mi visión, y mientras me hundía en ella, lo último que sentí no fue alivio por el rescate, sino el pinchazo agudo y definitivo de esa última y falsa esperanza. Al morir, Anne estaba a salvo, y estaba irrevocablemente solo. La oscuridad no fue un telón que cae, sino un mar de tinta tibia en el que me sumergí. Me dejé ir, flotando en la nada, porque la nada era preferible al infierno de la conciencia. Pero el cuerpo, esa bestia terca y leal, se negó a rendirse. Fui arrastrado de vuelta a la superficie por una sensación insólita, la de ser sostenido. Unos brazos, fuertes y firmes como troncos de árbol, me levantaban del asfalto helado. El movimiento fue una tortura exquisita, cada nervio de mi cuerpo gritando en un coro de fuego. Pero a través de la agonía se filtró un pensamiento de una claridad devastadora. Estas no eran sus manos. Me depositaron en un asiento que olía a café rancio, a tabaco y a miles de kilómetros de soledad. Alguien me cubrió con una manta áspera, y su peso sobre mi cuerpo tembloroso fue lo más parecido a un ancla que había sentido en una eternidad. El mundo exterior se convirtió en un borrón a través del cristal polvoriento de una cabina de camión. Las luces parpadeantes de nuestro coche destrozado y de la otra tumba de metal eran ahora estrellas distantes y moribundas en una galaxia que se alejaba. El motor del camión cobró vida con un rugido profundo y gutural, una bestia benévola que me ponía distancia entre mi ruina y yo. El hombre, mi salvador sin rostro, hablaba. Sus palabras eran un murmullo grave, entrecortado por la estática de una radio. No entendía lo que decía, solo captaba el tono a una calma profesional, una urgencia controlada. Era la voz de alguien que había visto los dientes de la carretera más de una vez. Sentí sus dedos, torpes y gruesos, tratando de limpiar la sangre de mi frente con un pañuelo. Cada uno de sus gestos, cada palabra de consuelo dirigida a un extraño, era un nuevo clavo en el ataúd de mi amistad con Adrián. Él debería estar haciendo esto. Debería ser su voz la que me dijera que aguantara. Deberían ser sus manos, las que conocía desde que éramos niños y construíamos castillos de barro, las que me sostuvieran, pero sus manos habían elegido soltar el volante para aferrarse a su propia y miserable salvación. Sus pies habían elegido el camino de la huida. «¿Cómo te llamas, chico?», me preguntó el camionero, su rostro finalmente enfocándose en la penumbra de la cabina. Era Mayo R., con arrugas profundas, surcando una cara curtida por el sol y el viento. Sus ojos eran pequeños y amables, pero cargados de una fatiga inmemorial. Intenté responder, abrí la boca, pero el nombre se me atascó
en la gargadura, mezclado con el sabor metálico de la sangre, porque mi nombre se sentía incompleto. Durante años había sido, Adrián y yo, éramos una frase, una unidad. Decir mi nombre solo era como pronunciar una palabra a la que le faltaban la mitad de sus letras. Era admitir la amputación. En lugar de mi nombre, de mis labios, escapó el suyo. Adrián, susurré. Un sonido roto, casi inaudible. El hombre frunció el ceño, confundido. Adrián, ¿es tu amigo? ¿Estaba contigo? Asentí débilmente, y una sola lágrima, tan caliente que parecía ácido, se deslizó por mi sien y se perdió en mi pelo sucio. La simple mención de su nombre me desgarró por dentro. Era invocar a un Dios que me había abandonado en su propio altar destrozado. El camionero debió ver la desolación en mi rostro, porque no preguntó más. Solo apretó mi hombro con su mano pesada y dijo, tranquilo, hijo An, la ayuda ya viene. Te pondrás bien. Bien, me pondré bien. La frase flotó en el aire, absurda y vacía. Sabía que se refería a los huesos rotos, a la carne abierta, a la conmoción. Los médicos podrían coserme, enyesarme, transfundirme sangre, podrían reconstruir el armazón de mi cuerpo, pero ¿quién iba a reparar el destrozo que había dentro? ¿Quién iba a extirpar el recuerdo del sonido de sus botas sobre la gravilla? Esa herida no sangraba, no se veía en ninguna radiografía. Era una metralla invisible alojada directamente en el alma. Y supe, con una certeza tan fría y absoluta como la noche de la que acababan de arrancarme, que me dolería mucho más tiempo que cualquier fractura. A lo lejos, una sirena comenzó a gemir, un lamento que crecía y se acercaba. Eran las luces rojas y azules de las que él había huido. Venían por mí, y mientras me hundía de nuevo en la inconsciencia, acunado por el retumbar del motor de un extraño y la promesa de una supervivencia que no había pedido. Lo único en lo que podía pensar era en que, a partir de ahora, cada vez que escuchara pasos a mi espalda, una parte de mí siempre esperaría que se detuvieran, dieran la vuelta y se alejaran. Adrián no solo me había dejado tirado en una carretera, me había arrojado a un mundo donde ya no podría volver a confiar en el suelo que pisaba. El aullido de la sirena se convirtió en un cuchillo de sonido que me rebanó la conciencia en jirones. Las luces rojas y azules dejaron de ser un lamento lejano para convertirse en un carnaval epiléptico que se desataba dentro de la cabina del camión, pintando el rostro, preocupado de mi salvador, con brochazos violentos. Luego, todo fue un torbellino de movimiento y voces sin cuerpo. La puerta se abrió de golpe, y el frío de la noche volvió a abofetearme, esta vez acompañado de un coro de órdenes secas y profesionales. Me convirtieron en un objeto, un paquete de carne y huesos rotos que debía ser inventariado, estabilizado y transportado. Sentí el pinchazo de una aguja en el brazo, la presión fría de un estetoscopio en mi pecho, las manos firmes pero impersonales que me aseguraban a una tabla rígida. Me hablaban, pero sus palabras eran un ruido blanco, el zumbido de insectos contra un cristal. Buscaba un rostro, un par de ojos que me vieran más allá de mis heridas, pero solo encontraba ceños fruncidos de concentración y la eficiencia desapasionada de quienes tienen a la muerte como compañera de turno. Mientras me subían a la ambulancia, mi cabeza se giró por un instante. A través de las puertas abiertas, vi al camionero de pie, junto a su enorme vehículo, una silueta recortada contra el caos de las luces. Levantó una mano, no en un saludo, sino en un gesto de despedida torpe y mudo. Un extraño me había mostrado más humanidad en 10 minutos que el hombre
al que llamaba hermano en toda una vida. La ironía era tan amarga que me ahogaba. Dentro de la ambulancia, el mundo se redujo a un espacio blanco e implacablemente iluminado. El olor antiséptico me quemaba las fosas nasales, borrando los últimos vestigios de tierra mojada y gasolina, los últimos olores de mi vida anterior. Una paramédica, una mujer joven, de ojos cansados, me tomó las constantes. Su tacto era ligero, experto, pero carente de toda calidez. Era el tacto de quien repara una máquina, no de quien consuela un alma. Y entonces llegó la pregunta que había estado flotando en el aire desde que el eco de sus pasos se extinguió. La pregunta que temía más que a cualquier diagnóstico médico. ¿Estaba solo en el vehículo?, preguntó ella, sin levantar la vista del monitor que pitaba junto a mi cabeza. El universo contuvo la respiración. Cada pitido de la máquina era un martillazo en el silencio que se había instalado en mi pecho. Tenía dos respuestas, una falsa y otra imposible. ¿Podía decir la verdad? No. Mi mejor amigo iba conduciendo. Salió ileso y huyó. Me dejó morir. Podía sentir el peso de esas palabras, la cascada de consecuencias que desatarían. Preguntas, informes, investigaciones. Su nombre, arrastrado por el fango que él mismo había creado. Una parte de mí, una víbora venenosa nacida de la traición, anhelaba escupir esa verdad, verlo enfrentarse al eco de su cobardía. Pero otra parte, la parte que aún recordaba la promesa en el muelle, la risa compartida bajo la luna, se rebeló. Decir su nombre en voz alta a estos extraños se sentía como la profanación final. Era invitar al mundo a pisotear las ruinas de lo que una vez fue sagrado. Era darle a su cobardía el poder de destruir no solo mi cuerpo y mi confianza, sino también el último vestigio de mi lealtad a un recuerdo. Así que mentí, o tal vez dije la verdad más profunda de todas. Sí, respondí, y mi propia voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Estaba solo. La palabra colgó en el aire estéril, pesada y definitiva, como una lápida. Ao pronunciarla, sentí cómo se rompía el último hilo que me unía a él. No lo estaba protegiendo a él, me estaba protegiendo a mí. Estaba trazando una frontera, construyendo un muro alrededor de mi dolor, para que nadie más pudiera tocarlo. Su deserción era mía. Su traición era mi cicatriz secreta. No la compartiría con un informe policial. La paramédica asintió, anotó algo en su tablilla y siguió con su trabajo. Para ella era un dato más, para mí fue un juramento. El juramento de llevar mi soledad como una segunda piel. Las puertas del hospital se abrieron como las fauces de una bestia blanca, y mientras mi camilla se deslizaba bajo las luces fluorescentes del pasillo, miré Auteshu, un desierto blanco e infinito. El pitido rítmico del monitor era ahora el único metrónomo de mi existencia. Ya no marcaba el compás de unos pasos que se alejaban. Marcaba el pulso de un corazón que, contra todo pronóstico, había decidido seguir latiendo solo. El hospital era otro tipo de accidente, uno más lento, más limpio, pero igual de violento. Me empujaron a través de puertas batientes hacia un universo de blancura cegadora y sonidos agudos que me taladraban el cráneo. El caos de la carretera fue sustituido por un caos ordenado, una coreografía de batas verdes y azules que se movían con una eficiencia que me resultaba obscena. Me despojaron de los jirones de mi ropa, cortándola con tijeras, y con ella se fue la última prueba tangible de la noche, el olor a pino, a sangre y a la traición de Adrián. Quedé desnudo bajo las luces fluorescentes. Un mapa de heridas y contusiones
expuesto a la mirada clínica de extraños. Un médico, con la cara oculta tras una mascarilla y unas gafas, recitaba mis fracturas como una lista de la compra. Fémur derecho, hecho añicos. 3 costillas, fisuradas. Conmoción cerebral, leve. Laceraciones múltiples. Cada diagnóstico era un golpe de martillo, clavando la realidad de mi cuerpo roto. Pero ninguna de sus palabras podía nombrar la herida principal, la que no aparecía en las radiografías. La fractura expuesta de la confianza. La hemorragia interna de la lealtad. Para eso no tenía ni yeso ni sutura. Mi mentira, pronunciada en la ambulancia, se había convertido en mi evangelio. La repetí, con la voz pastosa por los analgésicos que empezaban a negar mis sentidos. A una enfermera, luego al médico y más tarde a un agente de policía cuyo rostro cansado delataba demasiadas noches como esta. Un ciervo, dije, saltó a la carretera de un volantazo para esquivarlo. La historia era simple, plausible, y cada vez que la contaba, sentía que una parte de mí se convertía en piedra. Borrar a Adrián de la narrativa era un acto de una violencia inaudita, como intentar arrancar un miembro fantasma. Tenía que describir el volantazo sin mencionar las manos que lo dieron. Tenía que hablar del coche sin nombrar a su dueño, a su conductor. Tenía que relatar el final de nosotros, usando únicamente el pronombre yo. Estaba solo, Ann conducía solo Ann, me estrellé solo, sobreviví solo. La pregunta más cruel llegó de la mano de una enfermera de rostro amable, casi maternal. ¿A quién podemos llamar? ¿Tu familia? ¿Algún amigo? El nombre de Adrián flameó en mi mente como una bandera en llamas. Su número de teléfono estaba grabado a fuego en mi memoria, el primero en mi lista de marcación rápida, el contacto de emergencia por defecto en mi vida, el hermano al que llamarías en mitad de la tormenta. La ironía me quemó la garganta. Miré a la enfermera, a sus ojos expectantes que solo querían ayudar, y por un momento estuve a punto de quebrarme, de confesar que la única persona a la que querría llamar era la misma que me había dejado allí. Pero mi juramento fue más fuerte. Le di el número de mi madre. Imaginé la llamada que la despertaría en mitad de la noche, el pánico en su voz, el viaje angustioso hasta el hospital, y sentí una nueva oleada de culpa, porque esta llamada también era consecuencia de la cobardía de Adrián. Él no solo me había abandonado a mí, había arrojado la onda expansiva de su miedo sobre todos los que me querían. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera en el limbo del servicio de urgencias, me trasladaron a una habitación privada. La noche se filtraba por la ventana, una mancha de oscuridad más allá del resplandor de la ciudad. El goteo de la vía intravenosa y el pitido constante y regular del monitor cardíaco eran ahora la única banda sonora. El dolor, antes una cacofonía ensordecedora, se había atenuado gracias a la morfina, convirtiéndose en un zumbido sordo y profundo, un recordatorio constante de que mi cuerpo era una zona de desastre. Pero en el silencio de aquella habitación esterilizada, la ausencia de Adrián era una presencia física. Ocupaba la silla vacía junto a mi cama. Llenaba el aire con todas las palabras que no había dicho, con todas las promesas que había roto. El silencio de la carretera había sido un vacío. Este silencio era un eco, el eco de unos pasos que seguían alejándose, no ya sobre la gravilla, sino por los corredores infinitos de mi memoria. Me giré hacia la ventana, dándole la espalda a la silla vacía, y me enfrenté a mi reflejo superpuesto sobre el paisaje nocturno de la ciudad. Era un rostro pálido, hinchado, desconocido, el rostro
de un superviviente, el rostro de un hombre irrevocablemente solo. Y supe que la parte más dura del viaje no había sido arrastrarme sobre el asfalto, sino aprender a caminar de nuevo en un mundo donde la sombra que siempre había caminado a mi lado había desaparecido, dejándome solo bajo el sol más crudo. La morfina era una marea piadosa que subía y bajaba, arrastrándome lejos de la costa afilada del dolor para luego devolverme, con una suavidad cruel, a la orilla de una conciencia fragmentada. En esos interludios de lucidez, el pitido del monitor cardíaco era el único faro, una señal monótona que confirmaba que la maquinaria de mi cuerpo, a pesar de todo, seguía funcionando. La silla vacía a mi lado se había convertido en un personaje, un monumento silencioso a la ausencia. No esperaba que nadie la ocupara. Me había acostumbrado a su vacío con la resignación de un amputado que se acostumbra al hueco donde antes hubo un miembro. Por eso, cuando el sonido de la puerta de la habitación abriéndose fue un chasquido en la quietud de la madrugada, mi primer instinto fue de pánico. Creí en un delirio febril que era él, que Adrián había vuelto, arrastrado por una culpa tardía, para enfrentarse a las ruinas que había dejado a su espalda. Mi corazón, esa estúpida y traidora víscera, dio un salto. Mas não era eu, não era una aparición sino un naufragio. Mi madre estaba de pie en el umbral, con el abrigo puesto al revés y el pelo revuelto, como si un huracán la hubiera arrancado de su cama y depositado allí. Sus ojos, enormes en su rostro pálido, me recorrieron de la cabeza a los pies, catalogando cada tubo, cada vendaje, cada hematoma visible. Por un instante, pareció que el aire que la sostenía se había desvanecido. Luego, se recompuso, y la mujer que se acercó a mi cama no era una víctima, sino una leona que venía a proteger a su cachorro herido. «Cariño», susurró, y su voz se quebró en esa única palabra. Sus manos, temblorosas y frías, buscaron la mía entre el laberinto de vías y sensores. Su tacto fue un ancla, la primera cosa real y sólida que sentía desde que la gravilla me había arañado la piel. Me aferré a sus dedos con la poca fuerza que tenía. Las preguntas vinieron después, un torrente de angustia contenida. «¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás?», me han dicho. «Un servo», asentí, y el movimiento, por leve que fuera, envió una descarga eléctrica por mi cuello. «Un ciervo», repetí, y la mentira sonó aún más hueca en la acústica de la habitación que en la de la ambulancia era grande. No pude evitarlo. Ella no dudó de mis palabras ni un segundo. ¿Por qué iba a hacerlo? Para ella, la verdad era simple. Su hijo había sufrido un accidente terrible y había sobrevivido. Ese era el único milagro que necesitaba. Cualquier detalle era superfluo. Su alivio era tan palpable que llenaba la habitación. Una ola de gratitud que me hizo sentir como el peor de los impostores. Se sentó en la silla de plástico junto a la cama, la silla vacía que había sido el trono de su fantasma. Y al verla allí, ocupando el espacio de la traición con una devoción tan incondicional, la presa que contenía mi dolor se resquebrajó. No lloré, no podía, pero algo dentro de mí se desgarró de una forma nueva y más profunda. Ella había conducido en mitad de la noche, desafiando el miedo y el sueño, para correr hacia el epicentro de mi desastre. Él, que estaba a 1 metro de distancia, había corrido en dirección contraria. Mi madre me hablaba en voz baja, contándome cosas triviales, que había dejado una nota para mi padre, que el café de la máquina del pasillo era horrible, llenando el silencio con el murmullo tranquilizador de la normalidad. Cada una de sus palabras era un bálsamo, cada caricia en mi mano una sutura. Me estaba reconstruyendo, pieza a pieza,
con la argamasa de su amor. Y en ese instante comprendí la verdadera naturaleza de mi soledad. No era la ausencia de compañía, era la incapacidad de compartir la herida que de verdad importaba. Podía mostrarle mi pierna rota, mis costillas vendadas. Podía dejar que me cuidara, que me alimentara, que me ayudara a sanar el cuerpo. Pero no podía mostrarle la grieta irreparable que la huida de Adrián había abierto en la arquitectura de mi alma. Mi mentira la protegía a ella de una verdad más fea, pero también me condenaba a mí a un invierno perpetuo. Cerré los ojos, fingiendo el agotamiento que la morfina hacía tan creíble. Sentí cómo apretaba mi mano con más fuerza, creyendo que me dormía. Su calor era real, su presencia era mi salvación, pero no podía alcanzar la parte de mí que se había quedado helada para siempre en aquel arcén, escuchando el eco de unos pasos que se alejaban y que, ahora lo sabía, nunca dejarían de sonar. Los días se disolvieron en un caldo espeso de dolor controlado, desinfectante y horas vacías. El tiempo en un hospital no transcurre, gotea, como el suero en mi vena, con una regularidad enloquecedora. Mi mundo se encogió a las 4 paredes de la habitación, al paisaje cambiante de mi propio cuerpo magullado y a los rostros de las enfermeras que flotaban dentro y fuera de mi conciencia como lunas pálidas y eficientes. Me convertí en un experto en dolores. Aprendí a distinguir el ardor agudo de un nervio que despertaba del dolor sordo y profundo de un hueso que soldaba, pero ninguno se comparaba con el dolor silencioso que no tenía nombre ni ubicación, esa neuralgia del alma que me asaltaba en la quietud de la noche, cuando la morfina no podía alcanzarla. Mi madre se convirtió en mi guardiana, una presencia constante en la silla que él había dejado vacía. La ocupaba con una devoción que era, a la vez, mi salvación y mi tortura. Me leía, me hablaba, me ayudaba con la torpeza de comer o beber, y cada uno de sus gestos de amor era un recordatorio del gesto de abandono que lo había definido todo. A veces llegaban otros visitantes, tíos, primos, un par de amigos del trabajo. A todos les ofrecía la misma versión pulida de los hechos, la fábula del ciervo fantasmal. Me convertí en el narrador de mi propia mentira, y con cada repetición, la verdad se sentía más lejana, más irreal, como un sueño febril que apenas podía recordar. Ellos me traían flores que marchitaban demasiado rápido en el aire viciado de la habitación y me hacían preguntas sobre el futuro. Cuando te recuperes, decían, una frase que sonaba a un idioma extranjero, pero la pregunta que todos, tarde o temprano, formulaban era la que más temía. ¿Y Adrián sabe algo? Qué raro que no haya venido. La primera vez que la oí de boca de mi tía, sentí que el suelo se abría bajo la cama del hospital. Mi madre respondió por mí, con una lógica inocente que me partió en dos. Con lo unidos que son, seguro que está de viaje o algo y no se ha enterado. En cuanto lo sepa, acampará aquí mismo. Sonreí a una mueca que me estiró los puntos de la mejilla. Acampará aquí mismo. La imagen era tan grotesca, tan imposible, que casi me eché a reír. Él ya había elegido su campamento lejos de aquí en la tierra segura de la autoconservación. Fue mi madre quien, autersegia, me trajo mi teléfono. La pantalla estaba resquebrajada, una telaraña de cristal que reflejaba perfectamente cómo me sentía por dentro. «Quizá quieras avisar a tus amigos», dijo, dejándolo en la mesilla de noche como si fuera un objeto inofensivo. Durante horas no lo toqué. Era una caja de Pandora. Sabía que, al encenderlo, el mundo del que me había desconectado se precipitaría sobre mí, y con él, inevitablemente, vendría alguna noticia de Adrián. Finalmente,
Esa noche, cuando las luces del pasillo se atenuaron y el hospital se sumió en su letargo de susurros y pitidos, lo cogí, mis dedos temblaban al pulsar el botón de encendido. La pantalla cobró vida, y con ella una avalancha de notificaciones, llamadas perdidas de mi madre de aquella noche, mensajes de amigos preguntando dónde estaba Ann, y entonces lo vi, un único mensaje de un número que no necesitaba consultar. Era el Ané. El corazón me dio un vuelco tan violento que el monitor a mi lado alteró su ritmo. Lo abrí, no era largo. 4 frases, 4 puñales de cobardía envueltos en la sintaxis de la autocompasión. Tío, me he enterado de lo tuyo. Lo siento muchísimo. Entré en pánico esa noche. No sabía qué hacer. Cuando estés, mejor hablamos. Leí el mensaje una y otra vez. Cada palabra era una obra maestra de la evasión. Me he enterado de lo tuyo, como si fuera un espectador ajeno, un conocido que lee una noticia. Entré en pánico, el escudo universal de los cobardes. Y la estocada final, cuando estés, mejor hablamos. No era una oferta, era una postergación, un intento de diluir su deserción en el tiempo, esperando que mis heridas físicas sanaran y, con ellas, milagrosamente, la memoria de su traición. No había una pregunta. No había un ¿cómo estás? No había un ¿necesitas algo? Solo su miedo y su necesidad de absolución a bajo coste. Una calma gélida se apoderó de mí. No había rabia, no había lágrimas. La rabia requiere energía y las lágrimas requieren una herida fresca. La mía ya se había gangrenado. Lo que sentí fue la claridad desoladora de un veredicto. Él no solo había huido de un accidente, había huido de la amistad, de la lealtad, de la decencia más básica. Había huido de sí mismo. Y nada de lo que yo pudiera decir o hacer cambiaría eso. Con el pulgar flotando sobre la pantalla, miré su nombre Adrián durante años. Esa palabra había significado refugio, risas, hermandad. Ahora, solo significaba el sonido de unos pasos alejándose en la oscuridad. Sin dudarlo, pulsé la opción de borrar. Borré el mensaje, borré la conversación, borré el contacto. La pantalla quedó en blanco en limpia, vacía como la silla a mi lado, como el lugar que él ocupaba en mi vida. Fue un acto silencioso, quirúrgico, una amputación necesaria para evitar que la infección se extendiera. El clic del botón de borrar fue más sanador que cualquier analgésico. Fue una cirugía sin anestesia, la amputación de un miembro fantasma que seguía doliendo. En la esterilidad de aquella habitación de hospital, rodeado por el pitido de las máquinas que celebraban mi supervivencia, llevé a cabo mi propio acto de salvación. Él había huido para no ser testigo de mi muerte. Yo lo borraba para no ser testigo de su vida. Fue un acto de equilibrio, un punto y final escrito no con rabia, sino con la precisión helada de una verdad inmutable. Los meses que siguieron fueron una lección de física elemental. Aprender a ponerme de pie de nuevo, a confiar en una pierna surcada de clavos y cicatrices, a moverme en un mundo que ya no se sentía estable bajo mis pies. Cada sesión de fisioterapia era un diálogo con mi propio cuerpo roto, una negociación entre la memoria del dolor y la voluntad de avanzar. Mi fisioterapeuta, una mujer de manos firmes y paciencia infinita, me decía que las cicatrices eran un signo de que la herida había cerrado. Yo sonreía y asentía, pero sabía que mentía, o al menos que solo decía una parte de la verdad. Mi cicatriz más profunda no se veía, no tiraba de la piel, no dolía con el cambio de tiempo, simplemente estaba ahí, un hueco frío
en el lugar donde antes había existido una confianza ciega. Nunca volví a hablar de Elan. Cuando los amigos preguntaban, me encogía de hombros y ofrecía vaguedades sobre gente que toma caminos distintos. Se convirtió en un espectro, un hombre que flotaba en el pasado y que nadie se atrevía a invocar en mi presencia. Mi mentira sobre el ciervo se calcificó, convirtiéndose en la versión oficial de mi historia. Un epitafio para una amistad que nadie sabía que había muerto esa noche en la carretera. Ha pasado un año. Llevo una cojera sutil, casi imperceptible para quien no me conoce, un eco físico de una fractura que sanó torcida. Es mi recordatorio privado, un metrónomo en mi caminar que marca el antes y el después. Hoy, sentado en la terraza de un café, viendo a la gente pasar bajo el sol pálido de la tarde, lo he visto. No buscaba, no esperaba. Simplemente apareció, como una mala hierba brotando en un jardín cuidado. Estaba al otro lado de la calle, riendo con un grupo de gente. Su risa, esa que una vez fue la banda sonora de mi juventud, me llegó como un sonido extranjero, traducido de un idioma que ya no entendía. Se le veía igual, quizá un poco más lleno, con menos arrugas de preocupación en la frente. Se le veía feliz, libre. Mi primer impulso fue un fantasma de la rabia, una sacudida eléctrica que me recorrió desde la pierna mala hasta la nuca. Quise levantarme y cruzar la calle y pararme frente a él, no para gritar, no para exigir una explicación que ya no necesitaba, solo para que me viera, para que viera la cojera, para que su risa se congelara en su garganta al enfrentarse al testimonio andante de su cobardía. Pero me quedé quieto. Observé cómo le daba una palmada en la espalda a uno de sus nuevos amigos, cómo su rostro se iluminaba con una alegría que parecía genuina. Y en ese momento lo entendí. Para él, esa noche fue un incidente, un mal trago, un obstáculo superado con una carrera en la oscuridad. Para mí, fue el final de un mundo. Vivíamos en universos paralelos, separados por el abismo de unos pocos pasos sobre la gravilla. Eu no me viu. Estaba demasiado ocupado en su presente, en su risa fácil, en su vida sin testigos incómodos. Y mientras lo miraba, la rabia se disolvió, dejando en su lugar algo mucho más tranquilo y desolador, la indiferencia. Ya no era mi amigo ni mi traidor. Era un extraño al otro lado de la calle, un rostro en la multitud. Dejé un par de monedas sobre la mesa, me levanté y empecé a caminar en la dirección opuesta. Sentí el ritmo desigual de mis propios pasos sobre la acera. Un paso firme, uno que arrastraba una memoria. Ya no me atormentaba el eco de sus botas huyendo. Había aprendido a vivir con el sonido de mi propia marcha, una marcha más lenta, sí, al menos segura. Quizá, pero era mía, y me estaba llevando lejos, muy lejos de la noche en que descubrí que el silencio más aterrador no es el que sigue a un impacto, sino el que deja tras de sí el amigo que se va para no ser testigo.